Bueno, le reiteramos nuestro saludo. Agradecemos a todos el atender esta convocatoria, a la doctora Diane que nos coopera de manera significativa. Y en esta oportunidad está con nosotros el distinguido Luis Alfredo Cabrera. Él hace su práctica en la Fundación, es estudiante en la Universidad Internacional de Valencia, España. Está realizando su máster, así que le damos también la más cordial bienvenida para que se presente y pueda desarrollar su temática. Y todos los que están acá, una vez él haya hecho su exposición, pueden realizar sus preguntas. E igual, doctora Diane, no sé si desea saludar, me comenta, o si de una vez nos vamos con el conferencista. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atender este llamado tan enriquecedor. Y ustedes saben que la seguridad social es un tema que nos importa muchísimo, la seguridad ciudadana, perdón, y la resolución de conflictos, porque más que cultura general nos va a ayudar a tener como esa pequeña orientación a la hora de resolver estos inconvenientes que, aunque creemos que no nos puede pasar, podemos estar a la vanguardia frente a estos acontecimientos. Entonces, muy agradecida por atender al llamado. Es un honor para nosotros contar con esta asistencia y también con la del doctor Luis Alfredo. Y muchas gracias a ustedes como fundación por darnos esta oportunidad de mejorar nuestros conocimientos y de enriquecer todos esos pequeños impulsos que tenemos para mejorar. Gracias. Listo, doctora Diane. Adelante, mi estimado Luis, tiene el micrófono, ya puede. Adelante. Buenos días para todos, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, yo le escucho bien. Sí, yo lo escucho bien. Usted ya tiene rol para presentar la diapositiva cuando Sí, desee, señor, ¿no? ya estoy aquí. ¿Ya está viendo la pantalla? Perfecto. Colóquela en presentación general y ya está, pero sí ya se está viendo. ¿Ahí? Es correcto. Bueno, buenos días para todos. Nuevamente aquí en estas charlas, conferencias que se han programado con la Fundación Social Perea, sí, como parte de las capacitaciones y ampliación del conocimiento, sí, sobre diferentes aspectos relacionados con las actividades que tienen que ver con la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, en el día de hoy, pues vamos a dictar una charla que pues espero sea del agrado de todos ustedes, y pues si hay alguna pregunta de los participantes para el conferencista, pues estaré atenta a resolverla. Si no, pues estaremos atentos también como para que la puedan enviar a mi correo, y pues yo a vuelta de correo se las responderé. Bueno, el día de hoy pues vamos a iniciar con una conferencia o una charla que tiene que ver precisamente con la seguridad ciudadana y la resolución de conflictos. Iniciando pues la charla, iniciando esta conferencia, pues de parte de la moderadora, pues les estaba informando y diciendo pues que toda esta parte de lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, pues esa es una actividad que está prácticamente en la boca o en el ojo del huracán de todos los ciudadanos y todos los gobiernos y de todos los estados, ¿no? Y más que todo esto, pues se conlleva, ¿sí?, a que esta seguridad ciudadana pues también tenga que ver y esté relacionada con la resolución de conflictos. Me presento, mi nombre es Luis Alfredo Cabrera Albornoz, ¿sí? En este momento yo estoy haciendo estudios en la maestría en mediación y gestión de conflictos.
Y también, pues, ahí ven mi correo electrónico, pues para que ustedes puedan enviarme si necesitan tener o ampliar más todos los conceptos que vamos a ver en el día de hoy. Ahí está mi número de celular también. Y pues también pues le agradezco a la Fundación Social Perea, en cabeza de Henry Perea, que me ha dado la oportunidad pues de hacer mis prácticas externas, ¿sí? En la fundación. Entonces, esta charla o esta conferencia pues la vamos a dividir pues mirando unos aspectos que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Vamos a dar unos conceptos que tienen que ver con estos conceptos amplios de lo que es la seguridad, ¿no? Cómo se ve la seguridad privada, cómo se ve la seguridad pública y pues también para lo último, pues mirar lo que es la resolución de conflictos. Aquí nosotros pues vamos a dar unos datos históricos, ¿no? De lo que es el concepto de seguridad, ¿no? Y decimos que las primeras evidencias sobre la cultura y organización en seguridad aparecen en los documentos y en la arqueología de la Roma imperial y republicana. Aquí con esto podemos decir nosotros que la seguridad es tan antigua como la vida misma. Desde que el hombre apareció en el mundo, existe la seguridad, apareció la seguridad, ¿sí? Y nosotros vemos en la gráfica del lado derecho, pues cómo ha evolucionado esos conceptos de seguridad desde la Edad Media, la edad del Paleolítico inferior, Paleolítico superior, y todo eso que tiene que ver precisamente con esos conceptos amplios que tienen que ver con la seguridad. Otro de los aspectos más importantes pues, que nosotros vemos aquí es lo relacionado con la revolución industrial, ¿cierto? La revolución industrial fue una etapa de la historia donde todo se volvió industria, ¿no? Industria, y en ese aspecto, pues la seguridad también se volvió una industria, ¿no? Entonces, en la revolución industrial, por el miedo al fuego y a los delitos comunes como robos, atracos y los movimientos laborales como las huelgas y las revueltas violentas, se dio origen a la industria de la seguridad. Entonces, aquí podemos decir que la seguridad se volvió una industria, ¿no? Entonces, aquí aparecieron las primeras armas ya más sofisticadas, ¿sí? Si nosotros vemos, pues allá en la época de la historia, la prehistoria, pues las armas eran muy rudimentarias, las lanzas, las flechas y todo eso, pues el hombre las utilizó para las casas, pero ya en la revolución industrial, pues ya con estos problemas de que tenían con huelgas, con delitos y todo eso y que querían cuidar sus activos, pues precisamente, o sus propiedades, precisamente se elaboraron y las armas pues ya se volvieron más sofisticadas. Dice que consecuentemente a esto se hizo un replanteamiento de los conceptos de justicia y de la seguridad pública, ¿no? Precisamente esto es muy importante tenerlo dentro de esto, porque los conceptos que tenían que ver con la seguridad pues no se aplicaba la justicia, ¿no? Porque la justicia pues estaba en cabeza de los reyes, de los faraones, de los gobernantes de esa época, ¿no? Entonces la seguridad pública pues no tenía una buena incidencia en la sociedad. Y decimos que vivir con seguridad es una necesidad básica, ¿no? Teniendo como objetivo la preservación de la vida y las posiciones materiales. Aquí nos damos a entender o se da a entender de que en realidad lo primero que se debe ver en seguridad es la preservación de la vida, ¿sí? La vida es lo más importante cuando uno está haciendo actividades de seguridad, ¿no? Y pues también no desmeritamos de que lo que es material no se lo tenga en cuenta, al contrario, también hay que tenerlo en cuenta. También podemos decir, asumir que la cultura y habilidades de seguridad son reconocibles en actuales culturas primitivas, ya lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, en la evolución desde el hombre que apareció en el mundo a través de la historia, la seguridad también ha ido evolucionando de una buena manera. Desde la antropología, las organizaciones sociales primitivas revelan un profundo conocimiento y una aplicación sofisticada de los principios y las
funciones básicas de la seguridad también, ¿no? Desde su nacimiento las personas eran instruidas vía tradición, entrenamiento, imitación en habilidades para la seguridad, ¿cierto? Aquí podemos, si nosotros nos retomamos a la historia, podemos decir, pues aquí también apareció el fuego, ¿no? El hombre descubrió el fuego precisamente para protegerse, ¿no? Para protegerse de los depredadores, para protegerse de las otras personas que le iban a hacer daño precisamente para eso, ¿no? Entonces, aquí vemos desde que uno está pequeño siempre vamos a estar pensando en seguridad, ¿no? Uno desde que se levanta hasta a que se acuesta se está pensando en seguridad, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué nos va a suceder hoy? ¿Sí? Y todo eso precisamente es con el fin de que esos conceptos nosotros los tengamos muy en cuenta y muy presente para todas las actividades que hacemos en nuestro quehacer diario. Aquí vemos dentro de estos conceptos de seguridad, pues podemos ver, ¿sí? Que hay muchas cosas que en realidad muchos pensadores, muchas personas que trabajan en aspectos de administración, pues han tenido que ver también con estos conceptos de seguridad, ¿sí? Y en 1916 Henry Fayol identificó la seguridad como una de las necesidades fundamentales de la industria, ¿no? Acuérdense que Henry Fayol, pues es una persona que trabaja mucho en todo lo que es la parte de la administración, ¿no? Entonces, él vio que esos conceptos de seguridad también deberían de estar planteados dentro de estas necesidades fundamentales de la industria y definió que su objetivo era salvaguardar propiedades y personas contra el robo y todo disturbio social que pudieran poner en peligro la vida de los negocios, ¿no? Entonces aquí pues dentro de esto nosotros podemos ver que dentro de eso pues hay técnicas, hay la parte comercial, la parte de finanzas y aquí pues incluyó ese término de lo que tiene que ver con la seguridad, así como también lo que es la contabilidad y lo que es la gerencia, ¿no? Entonces ahí vamos viendo que hay una relación directa entre lo que es la administración y lo que es la seguridad. En este mapa conceptual podemos definir y dar unos conceptos más amplios de lo que tiene que ver con el término de seguridad, ¿no? Entonces vemos aquí que el término es un término diverso y multifuncional, ¿no? Porque no solamente decimos que se habla de seguridad privada, se habla de seguridad pública, se habla de seguridad de personas, se habla de seguridad en cadena de suministro, se habla de seguridad y salud en el trabajo. No, es un término multifuncional y transversal a todas las actividades que hace el hombre en el mundo, ¿no? Entonces, por eso decimos que esto, pues, es diverso y multifuncional. También decimos que es una característica humana percibida en formas diferentes, ¿no? También estamos hablando de eso, no solamente, pues, vemos que es la seguridad social, ¿no? Vemos la seguridad física, la seguridad de instalaciones. Entonces, en el quehacer humano, pues, hay diferentes términos que podemos utilizarlos en ese concepto de seguridad. También podemos decir que la seguridad son las prácticas de hombres para protegerse de otros y de sí mismos, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros nos protegemos, nosotros mismos nos estamos protegiendo, pero también nos ayuda este concepto de seguridad a decir que nosotros debemos de protegernos de otras personas también, ¿no? Precisamente, acuérdense que hablamos allá que lo primero que hay que hacer es proteger la vida y después sí los bienes físicos o materiales que tenemos. Hay muchas dentro de este concepto de seguridad, pues hay muchas definiciones que podemos hablar sobre seguridad industrial, podemos hablar sobre seguridad informática, sobre seguridad vial, también y mucho lo que nosotros en nuestro entorno y nuestro quehacer diario vemos que esos conceptos de seguridad se amplían. También otro concepto de seguridad que también podemos ver en el diccionario de la lengua española, que es libre y exento de todo peligro, daño o riesgo, ¿no? Entonces, ahí vemos ya otros conceptos que también podemos aplicarlos o podemos tenerlos en cuenta, que es lo que tiene que ver con el peligro, el daño o el riesgo, ¿no? Entonces, eso es importante también para nosotros tener en cuenta cuando vamos a trabajar en seguridad. Aquí vemos también dentro de eso algunas
de pronto algunas definiciones o algunas modalidades o tipos de seguridad, ¿no? Y aquí hablamos ya de lo que es la seguridad humana, ¿no? Entonces, en este concepto de seguridad humana vemos que es la condición de vivir libre de temor y necesidades, ¿no? En la parte económica, alimentaria, salud, medioambiental, política, personal, comunal. Más adelante vamos a ampliar un poco más esto de lo que tiene que ver con la seguridad humana y lo que es la seguridad ciudadana, que es el otro concepto que lo vemos ahí, que es la modalidad de la seguridad humana relacionada con las personas y con lo personal y lo comunal enfocada al delito y la violencia, ¿no? Entonces aquí vemos ese concepto de seguridad ciudadana tiene dos aspectos importantes, las personas y la parte de los delitos y violencias, cómo nosotros vamos a ver al delincuente, cómo el delincuente dentro de la seguridad ciudadana pues tiene algunas injerencias precisamente para hacer daño o para hacer peligro a las personas, ¿no? Entonces, aquí otro aspecto importante también hay que tenerlo en cuenta son las amenazas a la vida, la integridad física y patrimonial de las personas también, ¿no? Ese es otro que también nos está enlazando precisamente dentro de ese concepto de seguridad. Aquí vemos dos aspectos también importantes y que son relevantes dentro de ese concepto de seguridad y es lo que es la seguridad pública y lo que es la seguridad privada, ¿no? Hablamos del concepto de seguridad nacional que es prestada por el Estado precisamente, que surgió durante la Guerra Fría, se enmarcan en una perspectiva militarista, liberar al Estado de ataques externos, ¿no? Entonces la responsabilidad de la seguridad nacional pues está en cabeza del Estado, ¿sí? Que está a prevenir un ataque o prevenir una interferencia de un país amigo o enemigo, también se puede decir. Y lo que es la seguridad pública, pues hablamos del sinónimo de seguridad interior, función principal de afrontar nuevas amenazas para las sociedades e individuos, ¿no? Entonces esto ya también lo vamos a ver un poco más amplio más adelante. Aquí también hablamos pues de unos modelos de seguridad ciudadana que pretenden contrarrestar la inseguridad en las urbes presentadas como políticas públicas, ¿no? Acuérdense, y ahorita que el día de ayer pues ya se hizo y se firmó una ley sobre seguridad ciudadana, ¿no? Que le está dando más facilidades pues a los ciudadanos que puedan protegerse, ¿no? Que eso es lo que a nosotros nos estaba pues faltando dentro de esto y en el día de ayer pues el presidente de la República firmó esa ley sobre seguridad ciudadana que tiene muchas aristas, ¿no? Dentro de eso está la reestructuración de la Policía Nacional, está cómo las leyes se van a hacer más fuertes precisamente dentro de esta seguridad ciudadana. Entonces, en este mapa conceptual vemos pues todos esos conceptos que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Aquí también dentro de estos conceptos vemos el concepto de seguridad, decimos que es un término diverso y multifuncional como lo veíamos anteriormente y aquí trabajamos dos factores importantes, lo que es el security y el safety, ¿no? Security es la prevención de las pérdidas, ¿sí? Y también hablamos de lo que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Aquí, perdón, con la seguridad integral, ¿sí? Con la seguridad integral, ¿sí? Esta es una integración de medios físicos, medios técnicos y tecnológicos, precisamente para podernos proteger, ¿no? Entonces ahí vemos que esa seguridad integral la denominamos como el resultado de la unión de medios humanos, técnicos y administrativos que persiguen la protección, ¿no? Entonces, dentro de esta prevención de pérdidas, pues vemos que hay unos conceptos sobre la situación ideal de los bienes y las funciones en los procesos que debemos desarrollar precisamente dentro de eso. Y el SEPTI, pues son los factores de riesgo que tenemos nosotros, ¿sí? Los factores de esas actividades de riesgos laborales que de una u otra forma, pues van a estar en apoyo, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Y ahí hablamos de unos procedimientos, de unas funciones y de una estructura organizacional precisamente para eso, ¿sí? Entonces, estos son dos términos que en los países anglosajones los trabajan en forma diferente, en forma distinta, ¿no? Lo que es el safety y el security, pero aquí, pues, en los países que tenemos aquí en Latinoamérica y, pues, estos no son muy diferenciados, aunque ahora ya le estamos colocando bastante importancia
importancia a lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. También dentro de estos conceptos de seguridad, sí, dentro de estos conceptos de seguridad, pues vemos que la seguridad de los individuos puede discutirse dentro del contexto de una serie de teorías, ¿no? Sí, y aquí pues vemos también que dentro de eso vemos que hay una parte importante para determinar todo esto, y dentro de esas teorías está la jerarquía de las necesidades humanas de Abraham Maslow, ¿no? Abraham Maslow habla mucho sobre unos niveles que tienen que verse dentro de las necesidades humanas. Sin sentirnos seguros, nuestra capacidad de cooperar y lograr creatividad está restringido, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo la importancia que tiene la seguridad. La seguridad versus la seguridad, pues la seguridad se centra en los peligros que tienden a sugerir un accidente o una amenaza interna, ¿no? Y la otra que está la seguridad basada en riesgos, ¿no? Entonces, la seguridad se considera una forma de riesgo aplicada dentro del enfoque de gestión de riesgos. Decimos que todas las actividades conllevan a tener algún tipo de riesgo, y por lo tanto uno toma la decisión de realizar una actividad basada en la utilidad de la actividad que estemos realizando, ¿no? Entonces, importantísimo, pues aquí dentro de esto, cuando se habla de la seguridad basada en riesgos, hay que hacer un análisis de riesgos, ¿no? Un análisis de riesgos, pues para mirar a ver cómo ampliamos esos conceptos que tienen que ver con la seguridad, ¿sí? Bueno, lo otro pues que nosotros también tenemos aquí, que tenemos que tener en cuenta, es lo que... En esto, pues, dentro de los conceptos que tenemos que ver dentro de la seguridad, estábamos y hablábamos de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Aquí podemos ver en la pirámide de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, podemos ver que la seguridad está en el segundo escalón, ¿no? Hay unos escalones que son los fisiológicos, otros que es la de la seguridad, el otro que es de la afiliación, el otro que es el de reconocimiento, y llegamos a la autorrealización, ¿no? Entonces, en esta jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, vemos que la seguridad está en un segundo escalón de importancia, ¿no? Y aquí hablamos de la seguridad física, hablamos del empleo, de los recursos, de la moral, de la parte familiar, de la salud y de la propiedad privada, ¿no? Entonces, esto lo que nosotros denominamos prácticamente la seguridad integral, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues, decía que Abraham Maslow, pues, hablas sobre esa jerarquía, ¿sí? Donde ve la seguridad de los individuos, ¿no? La seguridad de los individuos se puede discutir dentro del contexto de varias teorías, ¿sí? Que estas incluyen la que estamos hablando, la de Abraham Maslow, ¿no? Una persona sin sentirse segura y protegida no puede desarrollarse, siendo tema de importancia en todas las organizaciones desde los diferentes contextos como seguridad individual, relacional y otro tipo de lo que tiene que ver con las organizaciones, ¿no? Entonces, con esto queremos decir es que la seguridad está en el segundo escalón de importancia dentro de esa jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. Otros temas que nosotros también y otros conceptos que trabajamos o que debemos de tener en cuenta dentro de esta seguridad, pues son los solos de la seguridad, ¿no? Estos solos de la seguridad precisamente están basados en unos elementos de unos sistemas, ¿no? Donde podemos tener en cuenta los modelos, podemos tener en cuenta los sistemas, el contexto, ¿sí? Que nosotros vamos a aplicar precisamente dentro de lo que estamos estudiando en seguridad. Y esos solos de seguridad están relacionados desde lo que es la parte individual, la parte relacional, la parte comunitaria y la parte social. ¿Sí? En la parte individual es cómo nosotros estamos aplicando esos conceptos de seguridad. En lo relacional es nuestro entorno, ¿no? Si nuestro entorno quiere decir nuestra familia, cómo está relacionada nuestra familia con nosotros y con la seguridad. En el aspecto comunitario, pues también vemos que es una relación muy directa que tenemos dentro de ese solo de seguridad y lo que tiene que ver precisamente con la comunidad, ¿sí? O en
en el entorno donde yo me estoy desarrollando. Y en lo social, pues está también esta parte de la sociedad, ¿no? ¿Cómo me desempeño, cómo me desenvuelvo en la sociedad? Acuérdense, pues, en este momento de elecciones, pues la parte social es muy importante, ¿no? En esta parte de cuidar y proteger, pues, a los candidatos presidenciales, a los candidatos que van al Congreso, a la Cámara y todo eso. Dentro de esto, pues también vemos unas líneas que tienen que ver con la estrategia, la gobernanza, ¿sí? La operacional y todo eso, pues que tiene que también tenerse en cuenta dentro de estos olos de seguridad precisamente para poder desarrollar precisamente un modelo que nos pueda y que sea aplicable para todo lo que tengamos que ver con la seguridad ciudadana principalmente. Aquí vemos la diferencia, lo que veíamos anteriormente en lo que es la seguridad pública y la seguridad privada, ¿no? Decimos que la seguridad pública, la función principal es mantener los comportamientos aceptados entre la comunidad, la sociedad, la defensa de la ley y los reglamentos y la protección del público en general de un Estado-nación, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver precisamente con la seguridad pública y en esa seguridad pública, pues la responsabilidad es del Estado, ¿no? Del Estado o del gobierno de turno. Y dentro de la seguridad privada, pues hablamos que es una industria grande e internacional que puede definirse como un desarrollo a favor de la prevención del delito, ¿no? También eso es importante tenerlo en cuenta. También se conoce como seguridad organizacional, seguridad corporativa, seguridad comercial, protección de activos y gestión de la seguridad también, ¿no? Entonces, ahí vemos pues esas dos diferencias que nosotros a nivel mundial también se da todos estos dos conceptos de lo que tiene que ver con la seguridad pública y la seguridad privada, ¿no? Entonces, ahí se hacen unos análisis estadísticos donde en los Estados Unidos, por ejemplo, se habla de oficiales de seguridad privada, ¿no? Estos oficiales de seguridad privada pues superan en número a los oficiales de seguridad pública, ¿no? En el estimado mundial el promedio es de 347 a 318 por 100,000 habitantes, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Dice que hay un promedio de 10,000 compañías de seguridad que emplean 1.8 millones de guardas de seguridad, lo que equivale a casi 3 oficiales de seguridad privada por cada oficial de la seguridad pública. Entonces aquí vemos que esa seguridad pública es muy importante, ¿cierto? Es muy importante la seguridad pública y más importante también es la seguridad privada, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que la seguridad pública pues está en cabeza del Estado y la seguridad privada pues está en cabeza de empresas que prestan estos servicios de seguridad. También aquí hay que diferenciar un poco en estos conceptos, pues vemos que la seguridad privada tenemos en cuenta lo que es el cliente, en la seguridad pública ya es el ciudadano, ya vamos viendo y vamos metiéndonos un poco más en lo que es la seguridad ciudadana. Es selectiva la seguridad privada, pero en la seguridad pública pues es igual, pues todos somos iguales en ese aspecto, porque todos debemos de garantizarle la seguridad a los ciudadanos. En la seguridad privada pues vemos que hay una utilidad, estamos trabajando para que nos dé unas ganancias y pues en la seguridad pública está financiado con los impuestos que pagamos las personas. En la seguridad privada se habla de prevención de pérdidas, ¿sí? Que esa es la parte importante dentro de eso. Y en la seguridad pública, pues es el cumplimiento de la ley, las normas que tenemos que cumplir nosotros para garantizarle la seguridad al ciudadano. La seguridad privada, hablamos en actividades de protección, en la seguridad pública, pues también tenemos que tener como eje principal, pues el delincuente, ¿no? Que es uno de los aspectos más importantes dentro de esta. La seguridad privada es específica, la seguridad pública ya es en forma general, ¿sí? Y la seguridad privada es proactiva, mientras la seguridad pública es reactiva, ¿no? Acuérdense, pues, que también el Estado tiene que proteger, ¿sí? Todas estas actividades que vayan a tenerse o que se presenten con algún país extranjero o algo. Entonces, por eso decimos que esa es reactiva.
Dentro de esto, pues para ya terminar con estos conceptos de seguridad, vamos a dar una definición muy rápida y muy sencilla para que ustedes la tengan en cuenta y la podamos definir precisamente dentro de ese concepto. Entonces decimos que la seguridad es el conjunto de sistemas organizativos, medios humanos, materiales, ¿sí? Materiales y acciones dispuestas ¿para qué? Dispuestas para garantizar, reducir y controlar los riesgos y amenazas que puedan afectar a una persona, entidad, instalación o un objeto, ¿sí? Dentro de esto, pues nosotros podemos decir que la seguridad es minimizar los riesgos, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos ver que nosotros podemos decir que la seguridad es donde vamos a minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de este último concepto que tiene que ver con la seguridad. Aquí vamos a hablar un poco de lo que está establecido en el artículo 2 del Código Nacional de Policía y vamos a explicar rápidamente cuáles son los objetivos específicos que tiene precisamente la Policía Nacional con respecto a esta parte de la seguridad, ¿no? Entonces aquí hablamos que el objetivo número 1 habla sobre propiciar la convivencia en la ciudadanía, ¿sí? El número 2, promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad. También esa es una de lo que tiene ese objetivo específico. El cuarto es definir el comportamiento y procedimientos de la policía. El sexto, establecer procedimientos respetuosos, ¿no? Del debido proceso. Y eso es una de las partes importantes que tenemos que tenerlo cuando nosotros estamos hablando de la seguridad pública, ¿no? Porque está prácticamente la seguridad pública, como decíamos, está en responsabilidad del Estado, ¿no? Y pues del Estado, dentro de eso, pues está el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares y la Policía Nacional. Pero más que todo, pues dentro de esta seguridad pública, pues hay una parte importante de lo que tiene que ver con la Policía Nacional, ¿no? Establecer las competencias de las autoridades de policía y promover el uso de mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Entonces, aquí vamos viendo, ¿sí? Que se va enlazando, ¿no? Esta parte de lo que es el Código Nacional de la Policía dentro de sus objetivos específicos y vemos cómo está relacionado esto con la solución de conflictos, ¿no? Entonces, parte importante de esto, de estas actividades que hace la Policía Nacional es precisamente lo que tiene que ver con la solución de conflictos. Aquí también vamos a hablar otro poco de lo que es la seguridad ciudadana, ¿no? Vamos a hablar sobre la seguridad ciudadana, pues está enfocada y está encaminada, ¿sí? O tiene como parte principal lo que es el ciudadano, ¿cierto? El ciudadano, que es esa persona, pues, que está, esa persona que está, pues, dentro de este contexto de lo que es la sociedad, ¿no? El ciudadano. ¿Y al ciudadano qué tenemos que hacerle? Nosotros tenemos que garantizarle unas necesidades, ¿no? Acuérdense de lo que hablábamos de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, ¿no? Entonces, al ciudadano hay que garantizarle unas necesidades y dentro de eso, pues, vemos que al ciudadano hay que garantizarse desde el punto de vista económico, ¿no? Que el ciudadano pues tenga por lo menos un sueldo, un salario donde pueda defenderse precisamente y llevar sus elementos de primera necesidad a la familia, ¿no? Desde el punto de vista alimentario también hay que garantizarle al ciudadano, y aquí hablamos que él debe tener por lo menos sus 3 alimentos al día, el desayuno, el almuerzo y la comida, ¿no? Y eso pues si nosotros vamos a la realidad, esto no se da, ¿no? Porque mucha gente vive con un solo alimento al día, ¿no? Entonces una guapanela con pan para poder pasar todo el día precisamente laborando, trabajando, ¿no? Desde el aspecto sanitario hay que garantizarle al ciudadano de que él debe, ¿sí? Garantizársele su seguridad social, ¿no? Debe estar afiliado a una seguridad social, ¿no? Tiene que tener una EPS, una IPS, ¿sí? Todo eso es lo que tiene que ver en el aspecto sanitario. En el aspecto ambiental, pues hay que garantizar el cuidado y el uso del medio ambiente, ¿no? Que esa es una de las cosas que a nivel mundial se está haciendo y se le está poniendo bastante atención precisamente dentro de lo que tiene que ver con esto, ¿sí? En el aspecto político,
también hay que garantizarle al ciudadano de que puede elegir y ser elegido, ¿no? Asimismo como él tiene derechos y deberes, ¿no? Entonces ahorita pues con esta situación que se está presentando pues por la parte de las votaciones que van a ser en marzo y para presidente en el mes de junio, si no estoy mal, entonces pues tenemos que garantizarles esa libre, sí, esa libertad para que el ciudadano pueda elegir y también ser elegido, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con ese concepto de la seguridad, ¿no? Con ese garantizarle al ciudadano, pues, todas estas condiciones para que él viva bien. Si nosotros le garantizamos al ciudadano todo esto, de pronto no tendríamos que tener esas diferencias, ¿sí? En clases sociales, no tendríamos que tener esas diferencias que tienen que ver precisamente con con estos delitos que cometen muchas personas precisamente para poder sobrevivir en una sociedad. Y hablábamos del concepto de seguridad ciudadana integral, ¿no? Dentro de este concepto de seguridad ciudadana integral, pues vemos algunos aspectos que hay que tener en cuenta precisamente para poder desarrollar este tipo de seguridad ciudadana integral. Entonces hablamos de identificación y atención de causas psicosociales, mirar qué es lo que le está pasando a las personas, ¿no? Hace poquitico tuvimos una situación muy crítica que una persona mató a la mamá y mató a su hermano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a la gente, ¿no? ¿Cuáles son esas causas psicosociales que a las personas las incitan al delito? La revisión de las normas, hay que estarlas revisando constantemente, las normas, sí, la normatividad, y ahorita pues como ya salió la ley de seguridad ciudadana, pues es una de las cosas que se están pues precisamente revisando para poderles dar más amplitud y para garantizarles más la protección a los ciudadanos. Evaluar la eficacia del sistema judicial, pues nosotros eso es importante porque hay veces que al delincuente lo meten preso y a las 2 horas ya está por fuera, no hay un sistema judicial fuerte precisamente que nos dé a entender eso que tiene que ver con la eficacia del sistema judicial. También la restricción al porte de armas, ¿no? Esa es una de las partes importantes precisamente dentro de esto, ¿sí? Del porte de armas, ¿sí? Ya el gobierno ha dado unas leyes, se ha despedido unas leyes, unos decretos donde también dice que el porte de armas está restringido, pero ese restringido lo tenemos que mirar mucho con lupa, ¿no? Porque esa restricción al porte de armas son para las personas de bien, ¿eh? Porque el delincuente, pues él también, el delincuente, pues a veces tiene esa situación de que a ellos no tienen esa restricción al porte de arma. Ellos pueden ir a alquilar un arma, hacer cometer un delito y devolverla y no hay ningún problema ante esa situación. Otro aspecto importante es la eficacia policial, ¿no? Aquí es donde nosotros vemos cómo ve la ciudadanía, ¿sí? Esa eficacia o esa eficiencia de la Policía Nacional y cómo la Policía Nacional está mirando los delitos y está mirando la inseguridad, ¿no? Entonces aquí con esta reestructuración de la Policía Nacional, pues vamos a mirar a ver qué otros conceptos y qué otras actividades podemos ver que vaya a desarrollar la Policía Nacional. Y la otra es el sistema de resocialización en centros carcelarios, que eso está parte importante también dentro de la seguridad ciudadana. Entonces, nosotros vemos que los delincuentes van a las cárceles a resocializarse, ¿no? Pero eso es una utopía, ¿no? O nosotros no podemos decir que eso se cumple, porque en realidad las informaciones que tenemos y lo que la prensa dice y todo eso, vemos que desde las cárceles se está nuevamente, pues están cometiendo delitos, ¿no? Extorsiones, secuestros y todo eso es lo que tiene que ver. Y por último, pues el entorno de la ciudad, ¿no? El entorno de la ciudad es un factor importante también dentro de esta seguridad ciudadana integral, ¿no? Dónde estamos viviendo, las empresas cómo están, ¿sí? Cómo están rodeadas, ¿sí? Y todo eso que tiene que ver con eso para garantizar precisamente una buena actividad comercial dentro de la sociedad. Aquí una parte importante y son 3 conceptos importantes dentro de esta importancia de la seguridad. Entonces, la seguridad, decimos, si hay seguridad, ¿qué hay? Gobernabilidad.
¿cierto? Y eso es un factor determinante en toda sociedad. Si hay seguridad, ¿qué hay? Desarrollo económico, ¿cierto? El desarrollo económico lo trae pues, precisamente la seguridad. Y si hay seguridad, pues hay desarrollo psicosocial, ¿no? Entonces, unas empresas las empresas pues que son multinacionales cuando vienen a instalarse en un país, lo primero que hacen es un estudio de seguridad, a ver cómo está el riesgo país para poder desarrollar actividades económicas. Y aquí hablamos de otro concepto que es el círculo virtuoso de la seguridad. Es fácil de interpretarlo, es fácil de digerirlo, se puede decir, sí, porque decimos que si hay seguridad, hay confianza, ¿cierto? Si hay seguridad, hay tranquilidad. Por eso nosotros también contratamos empresas de seguridad porque nos generan confianza, tranquilidad. Hay inversión, ¿no? Si hay seguridad, hay inversión. Y esta inversión la vemos desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de inversión interna y inversión extranjera, ¿no? A lo que les decía, cuando las multinacionales o empresas extranjeras vienen a un país, pues lo primero que hacen es hacer un estudio de seguridad. Hay desarrollo económico, genera empleo, ¿no? La seguridad genera mucho empleo y genera pues desarrollo social también, ¿no? Entonces vemos que vemos dos aspectos aquí, que es la importancia de la seguridad y este círculo virtuoso que tenemos que tener dentro de la seguridad, ¿sí? Aquí pues ya vemos y analizamos cada uno de estos puntos, pues para que ustedes también tengan y amplíen un poco más dentro de estos conceptos que tienen que ver con este círculo virtuoso de la seguridad. Otra parte importante es la cultura, ¿no? La cultura de la seguridad, ¿sí? Aquí es algo que nosotros debemos de tener en cuenta precisamente dentro de esto, ¿no? La cultura, ahora se habla mucho de cultura, de seguridad, cultura de la prevención, cultura de los riesgos, bueno, de muchas cosas que tienen que ver con eso. Y esa cultura, ¿a quién se la debemos dar nosotros? A la sociedad, a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, para tener esta cultura de seguridad tenemos que tener en cuenta primero, pues la organización y administración, ¿no? Cómo está conformada la empresa, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también la gestión de riesgos, hacer un análisis de los riesgos que afectan las empresas, que afectan a las personas, a las instituciones, tanto del sector público como del sector privado, hacer una evaluación, hay que valorar los activos también de las empresas precisamente dentro de eso. Es la parte más importante, pues también es la administración de la seguridad del talento humano, ¿no? Y aquí pues decimos que el activo más preciado de las organizaciones son las personas, ¿no? Entonces aquí vemos que es importante el talento humano dentro de las cosas. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente? Que primero pues está proteger la vida y dentro de la cultura de la seguridad hay que inculcar todo eso. Vemos la seguridad de la información informática, después del talento humano, en este momento pues la información es importantísima tenerla en cuenta dentro de la cultura de la seguridad. La seguridad de procesos operativos, administrativos y logísticos, la protección de los activos, ¿no? Que también tenemos que ver, eso es lo que les decía, valorar los activos desde el más grande al más pequeño, pero a todos hay que darle la misma importancia, ¿no? Porque son los que en muchos aspectos pues vamos a tenerlos que tener en cuenta si sucede alguna situación dentro de las organizaciones, ¿no? La seguridad indemnizatoria, esta va pues muy pegada con lo que es los procesos operativos y la protección de los activos, ¿no? Tenemos que asegurar nuestros activos de las empresas, ¿cierto? Entonces, ese aseguramiento de las empresas es pasárselos a un tercero, ¿no? Por eso existen las empresas que tienen que ver con la parte de los seguros, ¿no? Lo otro importante, pues, es la seguridad de las instalaciones, pues, en todo su entorno, tanto interno como externo, también hay que tenerla muy en cuenta y muy presente. La seguridad industrial, ¿sí? Aquí hablamos, pues, de la seguridad de los trabajadores prácticamente y el sistema de administración de emergencias que también va prácticamente enlazado con lo que es la seguridad industrial. Y dentro de todo este aspectos que debemos de tener en la cultura de la seguridad, pues hay algo importante que es lo que está relacionado con el control interno, ¿no? Alguien que supervise, controle qué es lo que estamos haciendo. Si ese control interno es muy importantísimo también tenerlo en cuenta, las auditorías, los controles, todo lo que tengamos nosotros que hacer a favor de la organización.
Aquí la participación ciudadana de la Policía Nacional, ¿no? La Policía Nacional vemos que es factor importante dentro de la seguridad pública, ¿no? Y pues la participación de la ciudadanía en la Policía Nacional, pues tiene muchos aspectos importantes que hay que tenerlos en cuenta. De pronto en la nueva reestructuración de la policía, de pronto quitaron algunos, de pronto incluyeron algo otros, pero pues hasta el momento lo que tenemos presente es que ellos trabajan mucho con la red de cooperantes, ¿no? Entonces ahí está la red de solidaridad y apoyo y ustedes lo pueden ver en sus comunidades, en sus ciudades, en sus juntas de acción comunal y todo eso, que muchas de estas cosas pues las tienen ahí y hay que aprovecharlas y hay que sacarles el beneficio correspondiente. La red de cooperación ciudadana, la red de comunicación y apoyo, campañas de gestión dentro de la red de gestión comunitaria, encuentros de convivencia y seguridad, encuentros comunitarios, ¿sí? Que esos son los que prácticamente atraen, ¿sí? A que se integren la sociedad a esta parte comunitaria, los frentes de seguridad que pueden ser urbanos y rurales, la red de programas especiales también que tienen que ver con eso, la red de educación ciudadana, ¿no? Importantísimo, escuelas de seguridad y campañas educativas. Y mire que todo esto está enfocado prácticamente al ciudadano. Y la red de policía cívica, ¿no? Entonces ahí vemos lo que es la policía cívica juvenil y la policía cívica de mayores, ¿no? Y hay muchas, como les digo, hay muchas cosas, otros aspectos, dependiendo también de las prioridades que tengan las regiones, las ciudades y todo eso, pues la policía participa en todas estas actividades precisamente para poder garantizarle una mejor protección al ciudadano y que el ciudadano pues también colabore y apoye con todas estas actividades que tenemos precisamente dentro de esto. Entonces aquí hablamos sobre la ciudadanía y convivencia a través de la resolución de conflictos, ¿no? Aquí pues vemos y damos una definición de lo que es el conflicto. Si decimos que según Vinyamata, pues vemos que el conflicto es la contraposición de necesidades, objetivos, intereses o percepciones entre dos o más partes, ¿no? También puede ser una oposición o desacuerdo entre personas o cosas, ¿no? Entonces, esa es una definición que también tenemos del conflicto. Julien Freud dice que el conflicto es un enfrentamiento o choque intencional entre dos individuos o grupos de la misma especie que manifiesta una intención hostil, generalmente acerca de un derecho. Buscan romper la resistencia del próximo usando la violencia, la que podría llevar al el aniquilamiento físico del otro o de la otra persona, ¿no? Entonces vemos también que es otro concepto un poquito más amplio de lo que tiene que ver con el conflicto. También podemos decir que el conflicto es todo aquello que provoca desacuerdo entre las personas, ¿no? Y esto lo vemos nosotros comúnmente en la sociedad, ¿no? En todas las situaciones que se presentan ahora, pues siempre vamos a tener y siempre vamos a estar en desacuerdo con las otras personas, pues llegando a un conflicto. Conjunto de técnicas, ¿sí? Y habilidades para buscar una mejor solución a un problema. Y en un conflicto, pues siempre hay que tener en cuenta o siempre va a existir un mediador, ¿no? Entonces, en esa parte, pues nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? O existe o el mediador o existe el conciliador, ¿no? Entonces, eso pues también está relacionado mucho estos aspectos con lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Aquí vamos rápidamente a mirar algunos tipos de conflictos, ¿no? No me voy a adentrar mucho en esto, pero ustedes los pueden conseguir y los pueden ampliar un poco más en algunas páginas de internet o algo, ¿no? Hablamos de los conflictos intrapersonales. Decimos que los conflictos intrapersonales son los conflictos individuales, ¿no? Al estar en medio de una situación que genere ansiedad e inseguridad al momento de tomar la mejor decisión. Y los conflictos interpersonales cuando existe un problema entre dos o más personas, ¿no? Entonces ahí vemos esa. Y también existen los conflictos intergrupales, cuando los conflictos o desacuerdos se dan entre grupos de personas y equipos de trabajo, estudio, deporte, entre otros. Muchos de nosotros pues hemos vivido, ¿sí?
cualquiera de estos tipos de conflictos, ¿no? Intrapersonales, interpersonales, intergrupales, ¿no? Aquí pues la fundación que en este momento pues están ustedes ampliando sus conocimientos con diplomados, con cursos y todo eso, pues hay muchas cosas que también hay que resolver y solucionar conflictos, ¿no? Entre las personas, entre organizaciones, entre la sociedad y todo eso. Entonces, esto también pues va relacionado mucho con este aspecto de la seguridad ciudadana y la resolución de conflictos. Las formas de resolver algunos conflictos es mediante la negociación, ¿sí? Por mediación de un tercero, podemos decir que es un aspecto importante dentro de eso. Educar en el conflicto para desarrollar la capacidad de identificar, analizar y negociar en las situaciones problemáticas que se tornan conflictivas, ¿no? Entonces, es la mejor forma de resolver los conflictos es mediante la negociación. En este momento, pues podemos decir que en Colombia, pues no existe la negociación. En este momento, pues sí existe es la parte de la conciliación, pero ya el gobierno está mirando, pues incluir esta parte de la negociación como un punto para la resolución de conflictos, ¿no? Entonces, es importante. En los países de España, especialmente, pues sí existe este proceso de lo que es la negociación, pero pues sus características, pues son casi similares a lo que tiene que ver con la resolución de conflictos. Y ya para terminar, pues quiero dejarles esta reflexión para que ustedes la tengan muy en cuenta y muy presente y pues le puedan sacar ustedes sus propias conclusiones, ¿no? Se debe iniciar con un cambio cultural, ¿no? Entonces veíamos ahí la cultura, ¿no? De la seguridad y también esta cultura de la resolución de los conflictos, ¿no? Que transformen las creencias, las actitudes, las normas sociales, ¿no? Y comportamientos de los ciudadanos que afectan negativamente la convivencia para así resolver de buena forma los conflictos, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, ese cambio cultural. ¿Sí? Ese cambio cultural que nosotros debemos precisamente tenerlo en cuenta para resolver esos conflictos dentro de lo que tenemos que ver en la sociedad, ¿no? Entonces, con esto quiero pues dar por terminado esta charla o esta conferencia sobre la seguridad ciudadana y la resolución de conflictos y pues dentro de esto es importantísimo tener esa en cuenta que la seguridad pues está en el segundo escalón de las necesidades, ¿no? La seguridad es muy importante, ¿sí? Y ustedes analícenla desde su punto de vista personal, familiar, desde el punto de vista social y desde el punto de vista empresarial y organizativo y verán que la seguridad es muy importante. Bueno, le agradezco mucho nuevamente, ¿sí? a Henry Perea, director ejecutivo, ¿sí? De la Fundación Social Perea, ¿sí? Por darme la oportunidad de transmitir algún conocimiento para ustedes dentro de lo que tiene que ver con estas charlas precisamente para implementar un poquito más lo que tiene que ver, ¿sí? En el conocimiento de los cursos y diplomados y actividades que están haciendo al interior de la fundación. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta por parte de alguna asistente a la charla o a la conferencia. Estoy presto a responderle. Gracias, mi estimado Luis Alfredo. Los micrófonos están abiertos, queridos participantes. Así que cualquiera que desee preguntar, adelante. Muchísimas gracias por esta enriquecedora conferencia. Fue un conversatorio muy nutritivo porque me esclareció dudas que no conocía referente a esa seguridad ciudadana que de repente uno lo ve normalmente en la vida cotidiana y que en cierto modo, como decía el doctor Luis Alfredo, ofrecen ese fresquito o esa tranquilidad porque se están ejecutando en esa posición de garante frente a la seguridad de las otras personas. Entonces, en ese orden de ideas, me pareció que fue un aporte muy grato
para todos nosotros como asistentes. Y pues me quedaba como esa duda de que, bueno, si se reza o se establece que estos estamentos para la seguridad ciudadana deben de ser obligatorios, como por ejemplo para las empresas, para las entidades, bien sean públicas y privadas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dentro de esos riesgos permitidos, se presentan unos acontecimientos sobrenaturales, por decirlo así, que no implican como tal una responsabilidad de la entidad, pero sin embargo afecta a todos los que pertenecen a esta? Y ya empieza como a ahondarse un poco más esta situación en los casos de que se presentan, por ejemplo, inundaciones, terremotos, o esa cantidad de acontecimientos o fenómenos que se presentan en esta seguridad que no puede ser albergada como tal, porque casi siempre se piensa que la seguridad ciudadana se enfoca en prevenirnos de robos, en prevenirnos de todos esos alcances humanos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando esos alcances humanos son afectados más bien por acontecimientos naturales? Me sembró como esa incertidumbre. Entonces, no sé si de pronto Luis Alfredo o tú, Henry, puedes esclarecernos un poco sobre ese tema Doctora, un poco más sobre... Sí. Doctora Diani, no la había saludado, pues, y muchísimas gracias a usted también por su participación y por formar parte de esta fundación. Me parece que es un aspecto muy importante dentro de eso. Con respecto a esta pregunta que usted está haciendo, pues, y de pronto Henry también de pronto si puede intervenir en eso. En este aspecto, pues nosotros, y les he explicado a ustedes de lo que es la seguridad pública y la seguridad privada, ¿no? Pero no me quise centrar de pronto en estos aspectos que se tienen en cuenta dentro de lo que cuando se está hablando de seguridad. Cuando nosotros hablamos de seguridad tenemos que tener tres aspectos importantes, ¿sí? Dentro de esto, lo que son los riesgos, lo que son las amenazas y lo que son las vulnerabilidades. Vamos a tocar un aspecto importante y ahí lo veíamos, lo que son las amenazas, ¿no? Las amenazas son de origen natural o son amenazas que son propiciadas por el hombre. Las amenazas de origen natural son difíciles de controlar. Y ahí va su pregunta, ¿no? Cuando suceden inundaciones, cuando suceden derrumbes, cuando suceden alguna situación de alguna colisión o algo, pues son amenazas naturales que son difíciles de controlar. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las organizaciones de carácter público y privado? Hacer actividades de prevención. ¿Cierto? Hacer planes de contingencia precisamente para poder de que esas situaciones se presenten. A nivel del gobierno, a nivel del Estado, a nivel de los departamentos, de los municipios, tienen que hacer esos planes de emergencia y planes de contingencia y prever qué es lo que vaya a suceder dentro de eso. Porque nosotros no podemos decir mañana va a venir una avalancha en ciertas áreas del país, ¿no? Porque eso no está definido, ¿no? Pero sí debemos de hacer campañas de cultura de prevención, campañas de cultura de prevención. Y ahí es donde nosotros vamos a involucrar la seguridad pública y de pronto algunos entes de seguridad privada también, ¿no? Entonces, nosotros ahí es donde debemos decir cómo va a participar el Estado precisamente cuando se presente X o Y situación dentro de esto. Entonces, ahí yo les hablaba de que hay que hacer una gestión de riesgos, ¿no? Una valoración de los riesgos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener personas capacitadas precisamente para hacer eso. Pero sí es difícil de que nosotros veamos de que estas amenazas naturales sean controlables. Las amenazas naturales no son controlables precisamente por esa situación, ¿sí? Porque de un día para, y más ustedes que están viviendo en una zona ya de ríos y todo eso, cuando menos piensan, llegó una llovizna y se inundó, ¿no? Y uno les hace campaña a la sociedad, a las personas, diciéndole, mire, tengan en cuenta que no pueden construir casas en las orillas de los ríos, ¿no? Y la gente es muy, se puede decir, no tiene en cuenta esas situaciones, pero cuando ya suceden las cosas, pues ya es muy tarde para eso, ¿no? Entonces, hay que complementar lo que es la seguridad pública, la seguridad privada, tiene que tener un complemento precisamente de eso, porque la responsabilidad
de la seguridad, pues está en cabeza del Estado, ¿cierto? Del gobierno de turno que está en ese momento, pues está la responsabilidad de la seguridad en todos sus aspectos, no solamente en lo que es el ciudadano, sino en todos los aspectos que podamos tener en cuenta, ¿sí? Espero pues le haya quedado un poquito más claro, doctora Diana. Claro que sí, Luis Alfredo, muchísimas gracias. Si algún otro participante desea, y si no, doctor Luis Alfredo, para que nos invite a los siguientes temas, puede aprovechar y hacer bueno, mención. ya tenemos para todos los asistentes que me parece que en este momento pues estuvieron las personas participantes, pues vamos, ya hicimos una sobre liderazgo, liderazgo en la crisis y la resolución de conflictos. Seguimos con esta charla sobre seguridad ciudadana y resolución de conflictos y vamos a tener 2 charlas más durante el transcurso pues de estas semanas que vienen sobre gestión de riesgos y sobre la cultura organizacional también, que creo que no la tengo bien presente en este momento aquí, pero son 2 charlas también interesantes que también tienen que ver con la resolución de conflictos en las organizaciones. Y vamos a hablar precisamente lo que la doctora Diani estaba hablando sobre los riesgos, ¿no? Vamos a tener una charla bastante interesante sobre lo que tiene que ver con los riesgos dentro, ¿sí? de la sociedad. Ya un momentico les miro aquí para decirles exactamente cuáles son las otras conferencias que pues vamos a tenerlas precisamente en cuenta y que en realidad nos sirven pues para todo del desarrollo de todas estas actividades que estamos mirando dentro de la fundación, ¿no? Con la participación también de la Universidad Internacional de Valencia. Perdón, ya les confirmo exactamente cuáles son las. No sé si. Ahí seguimos atentos. Ahí está, sí. Entonces, sí, tenemos, iniciamos con la conferencia que es esta en YouTube para que la puedan mirar también, el liderazgo en la crisis para la resolución de conflictos. Seguimos con la seguridad ciudadana y la resolución de conflictos. Y la próxima va a ser gestión de riesgos en las organizaciones para la resolución de conflictos, ¿sí? Y terminaríamos con los métodos alternativos de resolución de conflictos en la empresa, que esa es una de las importantes, pues también para ustedes que tengan en cuenta. Esas serían, ya coordinaré con Henry y con Diani, pues para mirar a ver cuándo vamos a dictarla. Perfecto, así es. Nuevamente, muchas gracias a todos y bueno, si no hay preguntas, damos por terminado. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad.